Bueno, hermanos, muchas gracias por la invitación, por estar compartiendo con ustedes este tiempo. Ya hemos orado, hemos puesto nuestras necesidades y nuestros pedidos ante el Señor, y ahora nos toca poder abrir la palabra. Y siempre que abrimos la palabra es una gran responsabilidad, pero también es un gran desafío para cada uno de nosotros, porque el desafío es poder escuchar la voz de Dios. Abrir el libro de Dios no es escuchar la voz de un hombre, sino es escuchar la misma voz de Dios directamente hacia cada uno de nosotros. Un libro que fue leído, que es leído y que será leído por toda la eternidad, porque es el libro de Dios directamente. Así que hacemos bien en escrutarlo y hacemos bien en profundizarlo. Muchas veces nos falta tiempo para poder hacerlo, ¿no? Pero realmente debemos hacerlo muy bien. Quisiera poder observar con ustedes algunas situaciones que ocurrieron en el libro de los Hechos. Así que les voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias en Hechos, capítulo 10. El libro de los Hechos no deja de ser un relato realmente apasionante del obrar de Dios en la conformación de la iglesia. Y más que una referencia a todos los apóstoles, si bien el título es Hechos de los Apóstoles, pero más que una referencia a los apóstoles, donde no vemos tanto de ellos, salvo alguna mención de algunos pocos, deberíamos pensar que estamos observando más bien los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Cómo obró el Espíritu Santo en aquel tiempo, en aquel momento también. Y vemos que a lo largo del libro de los Hechos se distinguen varios momentos particulares y hay personalidades relevantes que se dan utilizadas por el Espíritu Santo para poder guiar nuestra mirada directamente en el poder y en el obrar de Dios. Dios obró en aquel momento en situaciones muy especiales, muy específicas, y lo hizo con un poder sobrenatural para que el mensaje del Evangelio, ese Evangelio que veníamos hablando hace un rato, que se promueve a través de los canales, como lo estamos haciendo ahora y en YouTube y etcétera, se pudiera promover en aquel tiempo, donde no había, obviamente, medios tan masivos como los que tenemos ahora. Pero, como seguramente ustedes han escuchado, los sucesos que suceden en el libro de los Hechos es porque estamos en una etapa muy particular. Estamos en una etapa de transición, ¿no? La iglesia de Cristo no estaba totalmente desarrollada en aquel tiempo. Había que poner mucho fundamento, había que utilizar ciertos dones que hoy la iglesia no los practica, porque fueron dones fundacionales, porque fueron los dones apostólicos, porque fueron dones transitorios que el Espíritu Santo permitió poder utilizar para que la iglesia fuese creciendo. Ahora, terminado esa etapa de transición, percibimos cómo Dios fue obrando en aquella iglesia primigenia y vemos cómo los primeros creyentes también fueron actuando. Los creyentes del siglo I, los creyentes del siglo II, los creyentes del siglo III. Y realmente eso al verlos a ellos actuar, nos hace ponernos a nosotros también en un lugar de neoprotagonistas, ¿no? Donde nosotros nos podemos poner en el lugar de ellos y podemos tomar sus principios y también practicarlos cada uno de nosotros. Decimos esto porque nuestras iglesias se basan en la iglesia neotestamentaria. No se basa solamente en movimientos cristianos que hubo a lo largo del tiempo. Movimientos que se gestaron, que fueron de mucha iluminación para el pueblo de Dios, y fue volver a la fuente, pero bueno, vemos que muchas iglesias han tomado parte de esa situación, de ese movimiento histórico, para que en base a ese movimiento histórico pudiesen tomar cierto cuerpo de doctrinas y poder establecer así, por ejemplo, una denominación. Y si bien nosotros tenemos un nombre y nos llaman de una determinada manera, nosotros queremos reunirnos al solo nombre del Señor Jesucristo. Y queremos reunirnos en base a las enseñanzas del Señor Jesucristo, a las enseñanzas apostólicas y a las enseñanzas bíblicas que nos hablan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento también. Quiere decir que, ¿cómo nos reunimos? Nos reunimos como sencillos cristianos que se reúnen en nombre del Señor, basándonos en todo esto.
Y podemos tomar esa experiencia de los primeros creyentes para hoy hacerlas vívidas a cada una de nuestras vidas. Miren, cuando leemos un poco el capítulo 9, que no lo vamos a hacer hoy, podemos ver cómo el Señor fue obrando en muchas formas y en muchas maneras. Podemos ver, cuando leemos capítulo 9, cómo fue obrando en Saulo de Tarso, convertido a Pablo, cómo el Señor lo pudo salvar con aquellos discípulos judíos creyentes que bajaban al apóstol Pablo en una canasta. Podemos ver a Bernabé en una actitud de abogado de Pablo, defendiendo a Pablo, y podemos ver también en el capítulo 9 a un Pedro que sale a predicar, y sale a predicar el Evangelio, y sale a visitar las primeras iglesias cristianas, que no eran otra cosa que aquellos judíos que se convertían al cristianismo. Todo esto lo podemos ver en el capítulo 9. Es más, en el capítulo 9, en el versículo 31, se nos habla de cómo estaban las iglesias. Y nos dice que en el 9:31 las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando vamos al capítulo 10, que es lo que vamos a leer ahora, vamos a leerlo, el capítulo 10, y lo vamos a leer entero, y quiero que me sigan. Yo sé que estamos todos cansados, ya fue un día laboral, pero es muy interesante el capítulo 10. Miren, hermanos, el capítulo 10 es el albor de la gracia, es el amanecer directamente de la gracia, porque se nos va a estar hablando de un gentil directamente, que tiene la experiencia de llegar a Cristo y llegar a convertirse en un creyente, en un hijo de Dios. Y me parece muy interesante que lo podamos ver, porque este capítulo 10 llega a ser un camino de iluminación de parte de Dios para que los efectos de la gracia se empiecen a ver en la iglesia. Un cuerpo formado por judíos, pero también por gentiles, un cuerpo en el cual vamos a ver ahora, en unos instantes más, que Pedro se puede dar cuenta de que Dios es un Dios inclusivo, de que Dios quiere a todas las personas, y que Jesucristo murió por todos, no por algunos. Así se está conformando este cuerpo místico que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así que vamos a ir al capítulo 10 de Hechos, y vamos a ir leyendo el 8, quiero que me sigan, no se pierdan ninguno. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice, este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Dice el versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, diciendo a dónde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos de los que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras, dice el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Me siguieron todos? Largo, un poco largo, ¿verdad? Sin embargo,
es extremadamente interesante que podamos ver un poquito acerca de esto. Miren, hermanos, Cornelio y toda su casa, su esposa, sus hijos, su devoto siervo, eran personas que estaban enfocadas en un Dios que no era el Dios que adoraban ellos. Cornelio, además de ser un militar romano de la compañía la italiana, era un gentil, pero era un temeroso de Dios. Se nos habla de que Cornelio tenía y ejercitaba un amor práctico para aquellos que lo necesitaban, con sus limosnas, con el dar, con lo que el Señor Jesús enseñó, que mejor es dar que recibir, y que todo lo que podamos dar, hacemos bien en dar. Se nos habla de que era una persona temerosa. ¿Y qué significa esto de temerosa en aquella época? Bueno, en la época neotestamentaria se llamaba así, aquellos gentiles que cansados de los ídolos, que cansados de las inmoralidades que vivían en su propia religiosidad pagana y frustraciones religiosas, se acercaban a la creencia del judaísmo, creían en la posibilidad de adorar a un solo Dios, no a todas las deidades paganas como las que tenían. Era un hombre que no llegaba a circuncidarse, pero que era un sincero buscador de Dios directamente. Y no sabemos nosotros cómo Cornelio llegó a ser temeroso de Dios. Tampoco sabemos qué grado de iluminación podía llegar a tener Cornelio de Dios. Pero sí sabemos que él oraba y que atendía a los pobres dando limosnas. Y miren, Cornelio tiene una visión. Y qué sorpresa, ¿verdad? Qué sorpresa y qué confirmación que el Dios al cual él oraba existía y se presentó un emisario de parte de él y se había acordado de él, aquel Dios. Y se nos muestra que se le presenta un ángel que es un enviado de Dios, un servidor de Dios. Muchas veces cuando leemos las apariciones de los ángeles, tenemos que separar, ¿verdad?, lo que son los enviados de Dios y lo que es el mismo Dios enviado. En el Antiguo Testamento se nos habla a veces del ángel de Dios, y cuando se nos habla del ángel de Dios, lo que se nos está manifestando es una cristofanía, es la aparición de la segunda persona de la deidad presentándose en aquel momento, encarnándose, tal vez para que otra persona lo pueda ver. Pero nosotros vemos que después de la ascensión de Cristo, cuando el Señor se fue directamente a los cielos, ya no se menciona más el término ángel de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ya no necesita más tener una manifestación corpórea, Él ya la tuvo en su encarnación. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, ¿no? Ahora bien, vemos que este ángel que se presentó a Cornelio fue muy preciso. Y fue muy consistente en cuanto al llamado de Pedro. Miren, le dijo a Cornelio en qué lugar podía encontrar a Simón. Le dio una geolocalización prácticamente del lugar, una dirección puntual donde él estaba. Y a ese lugar él tenía que asistir con sus siervos y lo tenía que llamar. Claro, en medio de todo esto leemos que hay otra escena, ¿no? Esta es una escena pareciera como en las películas, ¿vieron que van pasando de una escena a la otra? Vimos la escena de Cornelio, vimos la escena de Cornelio con el ángel, y ahora se nos corre directamente la escena y vamos a la casa de Simón el curtidor, donde estaba hospedado Pedro. Se nos cuenta que Pedro tenía mucha hambre. Bueno, nosotros también tenemos hambre. Pobre Pedro, le agarró hambre. Yo creo que ya son, ¿qué hora? Las 9:05, hermano. Espero que tenga la cena preparada. Cuando terminemos la reunión vamos a ir todos a comer. Yo tengo hambre después. Pero Pedro tenía hambre. Se nos habla de que Pedro tenía hambre. Y miren, aparentemente se nos dice que mientras le preparaban un refuerzo, ¿no? Como dirían los uruguayos, le preparaban un refuerzo, algo para comer. No sé qué le habrán preparado. Tal vez había que cocinar y había un tiempo para la preparación. Y mientras le preparaban esto, dice que Pedro subió a la azotea. Miren, las casas por lo general eran casas chicas. Él está frente al mar, porque se nos habla de que su localización, la casa de Simón el curtidor, estaba frente al mar. Por el oficio que hacía de curtidor, necesitaba las aguas saladas para poder limpiar todas las pieles y todo lo que él trabajaba. Y se nos dice que esta casa frente al mar seguramente tenía una terraza
una azotea, y cuando uno quería estar solo en la casa, ¿qué hacía? Subía las escaleras y se iba a la azotea. Y en la azotea había una especie de toldo que protegía del sol. Claro, yo me imagino a Pedro en la azotea. Imaginémoslo, frente al mar Mediterráneo. Frente al mar Mediterráneo. Esas aguas turquesas hermosas del mar Mediterráneo, viendo como hombre de navegación aquellos barcos que iban entrando al puerto de Jope. Y en ese momento tiene, dice la palabra de Dios, un éxtasis, entra en éxtasis. Probablemente estuvo despierto, pero en un arrebato de la mente, fuera del estado normal, ve una visión que Dios le muestra y escucha una voz del cielo. Y Pedro sabía de quién era esa voz realmente. Y le dice, levántate Pedro, mata y come. Y allí se presenta una situación muy particular, porque Pedro tenía hambre. Tenía una gran hambre y en éxtasis contempla una gran cantidad de animales que bajan en aquel lienzo, animales y aves que nunca había imaginado él poder comer como un buen cumplidor de la ley. Y me imagino a Pedro teniendo hambre y viendo bajar el lechoncito, y él se imagina ese lechón puesto en la parrilla, adobándolo con mucho chimichurri, y aún le agarra mucho más hambre, y culposamente empieza a decirse, pero si yo ninguna cosa jamás he comido de todas estas, ¿cómo voy a hacer para comer esto? Y se puede escuchar otra voz diciendo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 3 veces pasó para que no hubiese dudas de lo que estaba sucediendo. Sin ninguna duda, hermanos, que Dios estaba cambiando todos los preceptos. Preceptos que tantos judíos habían practicado con la ley. Ya no serían las reglas alimentarias lo que continuarían de aquí en adelante para todos los creyentes, para todos nosotros directamente. Se nos habla que inmediatamente después de esta visión, hombres gentiles tocan la puerta para llamarlo. Y ahí es el Espíritu Santo el que le dice, Pedro, te están buscando, pero atención, hacé lo que te pidan estas personas. Entonces Pedro se tendría que dirigir a Cesarea. Miren, hermanos, es interesante ver que Pedro estaba en la casa de un curtidor. Y un curtidor era una persona que no estaba bien ante las leyes mosaicas por el tipo de trabajo que hacía. Pero también es bastante más interesante que Pedro, en ese momento, le tiene que dar hospedaje a personas gentiles, personas que en ningún momento él podría haber tenido comunión con esas personas. Sin embargo, los hospedan. Y al día siguiente, a pesar de ser impuros, extranjeros, impíos, etcétera, etcétera, como eran para un judío un gentil, al día siguiente salen todos juntos directamente. Se levantan y van con algunos hermanos de Jope, algunos hermanos creyentes de Jope. Entran y llegan a la casa de Cornelio, y Cornelio, después del impacto de haber estado con un ángel, con un servidor de Dios, con una criatura celestial, ve la magnitud de esto y se postra ante Pedro, y Pedro le tiene que decir, no te postres frente a mí, no me adores, porque yo soy hombre. Levántate, yo soy hombre. Pedro nunca hubiese entrado en la casa de un extranjero. Él entró en la casa de Cornelio porque el Espíritu Santo es el que le mostró que tenía que entrar. Pero el Espíritu Santo también le había aclarado que ningún hombre debería llamarse común o inmundo. Y, hermanos, esto es un punto de partida para la gracia también. Por eso decíamos en un principio que estos son los albores, el amanecer de la gracia, realmente, porque el Espíritu Santo le está mostrando a Pedro apóstol la necesidad también de ir con el Evangelio también a los gentiles. Y ahí vemos como Pedro tiene la iluminación de parte del Espíritu Santo. En el versículo 34, el Espíritu Santo ilumina a Pedro. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo de que Dios no hace acepción de personas. Hermanos, si Dios no hace excepción de personas, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas?
Santiago fue muy crítico con aquellos, la epístola de Santiago, con aquellos que hacían acepción de personas, aquellos que le daban una prioridad al rico antes que el pobre, aquellos que le daban más prioridad a un hermano dentro de la congregación que a una viuda o que a un huérfano. Pero Dios no solamente hace acepción de personas, no hace acepción de personas por esos casos, sino que no hace acepción de personas para recibir a nadie que quiera recibir el mensaje del Evangelio. No hay acepción social, no hay acepción religiosa. Todo el que viene al Señor, el Señor le recibe directamente. Y el versículo 35 está concatenado con el 34, porque concatena esta afirmación con los pasajes en cuanto a la declaración del Evangelio, que dice que Dios se agrada de todo hombre, de cualquier nación, que le teme y hace justicia por la persona de Jesucristo. Miren, hermanos, evidentemente Cornelio no tenía toda la información de lo que había sido Jesucristo. No la tenía. No tenía el conocimiento o el saber de todos los milagros y todo lo que había expresado el Señor, inclusive en la zona donde Cornelio estaba viviendo. Entonces Pedro tiene que hacerle un relato, tiene que darle una prédica cristiana de lo que era Cristo. Y comienza a predicarle no solamente a Cornelio, sino que le empieza a predicar a todos el vínculo social que él tenía, a sus familiares, pero también a sus conocidos, a sus amigos. Hermanos, era una reunión casera. Cornelio fue el precursor de las reuniones caseras, esas reuniones que nosotros estábamos ambientados a realizar hace 40 o 50 años atrás, abrir nuestras casas para predicar el Evangelio. Cornelio fue precursor de las reuniones caseras. Llamó a todos los conocidos directamente para poder predicar el Evangelio. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Y bueno, la consecuencia es lo que sucede cuando nosotros predicamos el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo, que Él hace su trabajo y Él va convenciendo a las personas para que puedan llegar al arrepentimiento. ¿Qué sería de nosotros si el Espíritu Santo no estuviera obrando, que no haya obrado en nuestras vidas, pero que no estuviera obrando en los demás? ¿Qué es lo que sucede cuando se predica el Evangelio? No es la palabra del orador, no es la elocuencia del orador, es el Espíritu Santo que está preparando las almas para que puedan abrir sus corazones y el mensaje de Dios a través de ese orador pueda penetrar directamente en la vida de las personas. Dice San Juan capítulo 16, versículo 8, con respecto al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y miren lo que pasa en el versículo 44, un poco para llevarlo a la tecnología de hoy. En el versículo 44, el administrador del Zoom, acá hay algún administrador del Zoom seguramente que lo está administrando, ¿no? Está dando los ingresos, está silenciando a los que hablan y dejaron el micrófono prendido, etcétera, etcétera. En el versículo 44, el administrador del Zoom, que solamente dejaba ingresar a unos pocos, dejó o admitió la posibilidad que ingresaran a todos aquellos que invocaran por su fe el nombre de Cristo y el perdón de sus pecados. Y automáticamente, estando en ese lugar, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y aquellos que escucharon la predicación por la fe, creyeron sin necesidad de tener que levantar la mano o hacer una oración de arrepentimiento. No, directamente creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Esto es lo que nos dice la palabra. De forma simultánea, no fue de a uno, de forma simultánea el Espíritu Santo cayó, se derramó directamente. Y en ese mismo instante, en ese mismo momento, fueron sellados por el Espíritu Santo. Fueron hijos de Dios, fueron creyentes. ¿Cuál fue la manifestación? Y bueno, la manifestación fue que empezaron a hablar en lenguas. ¿Necesitaban ellos hablar en lenguas? Sí. ¿Por qué necesitaban hablar en lenguas? Porque esto fue para testimonio de los hermanos de Jope, para que los hermanos judeo-cristianos que estaban en aquel lugar
pudiesen ver que estos gentiles se les dio el don del Espíritu Santo del hablar en lenguas también. Miren, hermanos, todos sabemos y conocemos que desde que nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo puso en nuestras vidas al menos un don. Puede ser que vos o usted tenga más de un don. Posiblemente sea así. Pero al menos un don, el Señor nos dio, un don espiritual. Nos dio a cada uno de nosotros para que nosotros lo ejercitemos, para que podamos ser parte de la edificación de la iglesia. Al menos uno. Y a estos les dio el hablar en lenguas. Esto se les dio de testimonio. ¿Fue muy importante que ellos hablaran en lenguas? Sí, fue muy importante que hablaran en lenguas. Porque esto era de testimonio. Los creyentes de la circuncisión, los de Jope, que venían del judaísmo, quedaron, dice la palabra, atónitos. Quedaron atónitos por ver que recibieron el don del Espíritu Santo. Miren, los gentiles nunca habían practicado la ley, ni habían formado parte de la circuncisión, ni habían entendido alguna ordenanza o ritual. Solamente estos gentiles habían ejercitado la fe, y en base a esta fe habían recibido la salvación por gracia. Miren, en la casa de Cornelio se cumple lo que dice Efesios 2.8. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Somos salvos por gracia. Todo este grupo de personas fue salvo por gracia, por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué era lo que le faltaba a este grupo de personas? Si creyeron en la persona del Señor Jesucristo, ¿cuál es el paso inmediato al creer en el Señor Jesucristo? El que cree, o el que creyere, y fuere bautizado, dice el Señor, ¿no? O sea que el paso natural después de la conversión es el bautismo. Así lo debería ser. A veces no entendemos por qué hay hermanos que tardan tanto en dar el paso del bautismo. Tardan tanto en dar ese paso de testimonio realmente para que los demás vean lo que el Señor Jesús hizo en cada uno de ellos. Pero faltaba bautizarlos. Entonces, Pedro, para que no quedaran dudas, y para que no sea solamente el actor principal, les dice a los creyentes de Jope, ¿puede alguno de ustedes impedir que estos sean bautizados? ¿Estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Miren, hace algún tiempo atrás, en una actividad podíamos disertar un poco acerca del bautismo, ¿no? Y recordemos que estamos en una etapa de transición, como lo dijimos al principio del mensaje, ¿no? El bautismo y la unción del Espíritu Santo no se dio en aquel tiempo de la misma forma, de la misma manera y en las mismas regiones, sino que nos dice la palabra, por ejemplo, que en Samaria algunos fueron bautizados primero en el nombre de Jesucristo y luego tuvieron una imposición de manos de parte de Pedro y Juan y recibieron el Espíritu Santo. O sea, primero fueron bautizados y después recibieron el Espíritu Santo. No pasa esto hoy. ¿Por qué? Porque el bautismo es una consecuencia de nuestra conversión y cuando nosotros nos convertimos recibimos el Espíritu Santo directamente. Sin embargo, en este caso que estamos viendo de Cornelio, sus amigos y sus familiares, se cumple la manera en la cual estaba ordenado por el Señor, el que creyere y fuere bautizado. Entonces dice por último que manda a los creyentes de Jope para que ellos los bautizaran en el nombre de Jesús. ¿Por qué los mandó a los de Jope? Bueno, justamente por lo que dijimos. Porque Dios les estaría mostrando a su pueblo, el pueblo de Israel, ¿sí?, que las virtudes cristianas habían cambiado y que realmente habría un nuevo panorama directamente para los gentiles. ¿Para qué? Para mostrar la verdadera libertad que tenemos en Cristo. La misma libertad que Pablo les mencionó a los Gálatas, ¿no? Muchos años después, cuando les pidió el apóstol Pablo que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres para no estar sujetos más al yugo de la esclavitud. Miren, la dispensación de la iglesia se basa en la libertad que tenemos en Cristo.
La iglesia no tiene más rituales. La iglesia no guarda más los días, los meses, los años. No hay más acepción de personas como había en aquel tiempo. No hay más yugo, ¿sí? Porque no hace falta más un tutor, un vigilante como era la ley. Para eso fue dada la ley a los judíos, para que fuera un tutor, para que fuera un vigía, un vigilante de lo que el judío tenía que practicar en la ley y tenía que hacer directamente. Algunas conclusiones y ya terminamos, no me voy a extender más. Miren, hermanos, algunas aplicaciones prácticas que podemos sacar de esta lectura y que podemos sacar de esta historia. La primera que yo veo es que Dios tiene memoria. Hermanos, si pensamos que Dios no tiene memoria, estamos muy equivocados. Dios tiene memoria y Dios no olvida. El ángel le pudo decir a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios no se olvida de tus obras. Dios no se olvida de mis obras. Dios tiene presente mis acciones. Acciones que van a ser examinadas y ponderadas cuando estemos frente al tribunal de Cristo. Acciones que se convierten en obras. Qué lindo es pensar que ni bien entremos a la eternidad con cuerpos transformados, después del rapto directamente podamos pasar por el tribunal de Cristo y ahí vamos a ser observados. Obviamente no es un tribunal de juicio. El Señor llevó el juicio en la cruz del Calvario y cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero es un tribunal de premiación, de observación en cuanto a nuestras acciones. Dios no solamente tiene memoria, sino que Dios nos impulsa a predicar. Y creo que Dios tuvo que impulsar a Pedro. Dios lo impulsó a Pedro, guiándolo a través del Espíritu Santo para que fuese a predicarle un segmento que Pedro no lo tenía en la cabeza poder hacer, ir a los gentiles directamente. Y hoy el Espíritu Santo está realizando la misma tarea. ¿O no te pasó tal vez, hermano o hermana, que el Señor te puso a alguien enfrente tuyo para que le puedas predicar el Evangelio? Y que el Señor te dio las herramientas y te dio la posibilidad directamente de predicarle y te está diciendo, predicale a este ahora, porque te lo puse delante tuyo, para que vos le prediques. Es que Dios nos impulsa a predicar. El deseo de Él es que nosotros hablemos con denuedo de Él como debemos hablar. Ese deseo lo pone el Señor directamente. Otra de las cosas que podemos ver es que el Espíritu Santo da libertad. El Espíritu Santo, en el incipiente comienzo de la iglesia, estaba cambiando todo el paradigma anterior de la ley por un nuevo paradigma basado en la libertad. Y el Señor le tiene que abrir la mente a Pedro, ¿no? Y le tiene que decir, Pedro, ya no hay necesidad de ayo. Pedro, basta ya con los débiles y pobres rudimentos de la ley. Basta de hablar de las reglas alimentarias. Basta de hablar de las reglas sanitarias que tenía el pueblo de Israel. Basta de debatir si la circuncisión sí o la circuncisión no. Ya no más discriminar los pueblos, ya no más discriminar las personas. Pedro, recordá lo que dice el Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, versículo 1, ¿no? Estemos pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Miren, hoy tristemente, y se los digo porque nos está pasando, estamos viendo cómo hay creyentes que evidentemente desean perder esta libertad. Hay creyentes que hoy están volviendo a pensar en guardar el día sábado. Hay creyentes que están volviéndose a prácticas del judaísmo, cuando estamos en otro tiempo, en otra administración, en otra economía, en otra dispensación directamente. Y a mí me llama mucho la atención esto. Un marinaje entre lo que es no entender las escrituras y ser un sectario. Queridos, que nadie realmente nos quiere involucrar en todo esto. No hay ni una sola mención en el Nuevo Testamento de que la iglesia tenga que cumplir con todas estas prácticas. En ningún lugar se nos menciona. El Espíritu Santo nos exhorta para que podamos estar firmes en la libertad. Estar firmes en la libertad. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros. Miren, hermanos, yo estoy firme en la libertad y no me muevo ni un centímetro de ella, porque de Cristo no me desligo. Jesús es sinónimo de libertad. Jesús es sinónimo de salvación. Jesús es sinónimo de aceptación a cualquier persona que a Él viene. Qué bueno es que hayamos podido extraer esta noche todas estas enseñanzas realmente que el Señor nos ha dejado realmente para que podamos dar buen testimonio, para que nosotros podamos estar firmes en lo que entendemos, firmes en lo que dice la palabra de Dios, firmes en lo que se nos ha enseñado, firmes en predicar el Evangelio, firmes en ser impulsados por el Espíritu Santo para hacer directamente la obra. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor crezca, como estaba creciendo en los primeros años de la iglesia primitiva. El Señor quiere que la iglesia, tu iglesia, mi iglesia, donde el Señor nos puso realmente para estar, pueda crecer. Que el Señor nos siga hablando a cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, por la invitación y por el tiempo de reflexión. Amén.